Nos estamos perdón. Hola. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo soy Bárbara. Yo soy Ruth. Y como bien han comentado, somos las integrantes de Series de Sexología. Lo primero queremos agradecer a La Rioja Sin Barreras y el resto pues, de entidades que han colaborado y han participado para que estemos esta tarde aquí, y agradecer pues, generar estos espacios que son súper importantes, de visibilidad, de reflexión y bueno, pues de aprendizaje, ¿vale? Y tan necesarios. Totalmente. Entonces, bueno, en nuestro caso, cuando empezamos a hablar con la asociación, bueno, pues planteamos, sabiendo que luego estaba Ángeles y luego también estaba Ana, planteamos un poco desde nuestra experiencia, desde los talleres que realizamos y desde, bueno, pues desde nuestra consulta, que cuestiones relacionadas sobre todo con mujeres, sexualidad y concretamente mujeres con discapacidad física, ¿vale? Así que bueno, tenemos no mucho tiempo, que nos conozcáis pues sabéis que tendemos al esparcimiento mental y tendemos a enrollarnos bastante, así que bueno, vamos a intentar dejar claras 5 o 6 ideas muy concretas y luego hay un espacio de preguntas por si algo pues no lo hemos explicado bien o lo que sea, que se pueda resolver, ¿vale? Bueno, para empezar, os vamos a plantear como una imagen mental, ¿vale? Os vamos a pedir que imaginéis que estáis, bueno, pues viendo a través de una rendija de una puerta, estáis viendo, hay una chimenea y ahí está pasando algo, un encuentro sexual. Configurad vuestra imagen, tomaros vuestro tiempo, tampoco os toméis demasiado, que el tiempo es el que es. ¿Quién está ahí? ¿Qué cosas se hacen? ¿Cómo son esos cuerpos? Eso es. No os vamos a decir que nos digáis lo que os estáis imaginando, ¿vale? Pero bueno, ¿para qué sirve esto? Haciendo este ejercicio de imaginación, muchas veces lo que vemos es que puede ser que se produzcan como 2 situaciones, ¿no? Una, que nos imaginemos como protagonistas de esa película mental que nos estamos montando, o bien que lo hagamos como espectadores, ¿vale? Es decir, que nos lo imaginemos como que hay otras personas siendo protagonistas de esa historia. Posiblemente, si nos imaginamos como protagonistas, es posible que reflejemos en esa historia nuestras propias diversidades, nuestros propios gustos, etcétera. Pero si nos imaginamos que están otras personas, ¿qué nos suele aparecer? Pues una cosa bastante estereotipada. Es decir, suelen aparecer 2 personas, no suelen aparecer más de esas 2 personas. Normalmente suele aparecer un hombre y una mujer y además hombre y mujer cisexual, ¿vale? Es decir, cuya identidad de género de sexual coincide con el sexo asignado al nacer. No se suele contemplar orientaciones más allá de la heterosexualidad, ¿vale? Y luego suele aparecer también otra cuestión que suele ser la juventud. No nos solemos imaginar personas mayores, tampoco nos solemos imaginar cuerpos diversos. En esa imagen como ideal no aparece mucha celulitis, no aparece muchos michelines, tampoco aparece mucho vello corporal. Es decir, son imágenes de cuerpos que están bastante ajustados a los cánones de belleza, ¿vale? Por otro lado, pues nos suelen decir que esos cuerpos, ya que es como os había introducido Ruth, suele ser pues una escena erótico festiva, suelen ser cuerpos desnudos, y aparte de esos cuerpos desnudos, ¿cómo suele ser el protocolo de esas relaciones sexuales? Pues unos mal llamados preliminares, es decir, unos besillos, unos arrumacos, y después ¿qué toca? Pues pasar a lo que nos han vendido en la sociedad, que es esos coitos, esas penetraciones y cuestiones así, ¿vale? El final de la relación normalmente suele ser simultánea, con un orgasmo, esos fuegos artificiales, ¿no? Que a veces salen en las películas de Antena 3. Y bueno, pues normalmente suele estar finalizado por la eyaculación, en este caso, pues ese hombre que es posible que nos hayamos imaginado. Esto es lo que la sociedad nos está vendiendo. Todo lo que se salga de ahí empieza a ser lo no normativo, ¿vale? Si aquí ya empezamos a introducir variables como que hay 2 mujeres, que hay una mujer cis y una mujer trans, si empezamos a ver que a lo mejor la silla de ruedas está también incluida en esos juegos eróticos, pues ya la cosa pues, se hace muchísimo más diversa y más amplia. Esto, por otro lado, nos lleva a muchísimas de las historias y a muchísimas de las insatisfacciones que a nivel sexual están, también a muchísimos silencios, porque como no se habla de estas cosas,
bueno, pues no se visibilizan. De ahí la importancia de generar este tipo de espacios donde se hable de todo este tipo de cuestiones. A veces, como decía Bárbara, el tema de los cuerpos jóvenes es una de esas imágenes que la sociedad ha generado y simplemente el que nuestro cuerpo no se ajuste a ese canon de belleza nos genera una vivencia negativa con nuestro cuerpo. Lo más habitual, desde luego, no es que nuestros cuerpos se parezcan a lo que sale en los anuncios de la tele, ¿vale? Los bebés, por ejemplo. ¿Quién tiene como primera imagen de sexualidad una imagen de un bebé? Una persona con una discapacidad intelectual. De hecho, algo que solemos encontrar a veces con discapacidad física y sobre todo, especialmente con discapacidad intelectual, esto pasa muy a menudo, el tema de, que además lo comentaban hace un momentito la presidenta, el tema de la infantilización, ¿no? Es como, bueno, si se ve que hay una silla de ruedas, es que se están dando, por ejemplo, supuestos, ¿no?, de que como hay una silla de ruedas, el tema de la sexualidad no va contigo, ¿no? O esto si hay una discapacidad física, si hay una discapacidad intelectual, por supuesto, esto es en muchos casos a nivel social inimaginable, cuando la realidad es otra. O sea, todos los cuerpos somos deseables, somos deseantes, somos eróticos, tenemos fantasía. O sea, esto es algo que como seres humanos que somos nos invade, nos inunda y bueno, y está ahí, ¿no? A pesar de que esas ideas que las películas, los medios de comunicación nos van generando, nos hacen pupa, ¿no? Y esto hace que no se hable, que no se visibilice. Antes de subir, antes de que empezara esto, estábamos hablando de lo difícil que es salir a veces de los armarios, no solo del armario de mi orientación sexual. Es que hay como muchos armarios, demasiados, ¿no? Y entonces abres uno, pero siempre te queda otro y si hay discapacidad, si hay una orientación del deseo no normativa, es como que no sabes muy bien, depende del contexto en el que estás, qué armarios abrir, que es como que sientes que bueno, pues que algo de ti que no te estás pudiendo mostrar muchas veces tal y como eres. Y por eso hay que hablar y hay que visibilizar. Fijaros, nosotras trabajamos en aulas de coles, de institutos y demás, y es muy guay porque muchas veces te plasman o te trasladan qué imagen social estamos transmitiendo. Porque claro, los peques al final absorben todo lo que tal y luego pues te lo cuentan, ¿no? Entonces hay veces que cuando hablamos sobre sexualidad, venga, pues ¿en qué partes del cuerpo está la sexualidad?, ¿no? Y siempre te dicen, no, en el pene y en la vulva. Y ya. Y siempre les decimos, bueno, y por ejemplo, una persona que tiene alguna discapacidad física y que va en silla de ruedas, ¿pensáis que tendría sexualidad? Y ya se te quedan mirando como raro, como diciendo, no. Dices, ¿pero por qué no? Dice, hombre, porque no pueden tener bebés. Ya vinculan sexualidad con función de reproducción y además lo vinculan mucho a la zona genital, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con esa imagen que tenemos, lo que hemos creado esa película, ¿no?, y la imagen social que estamos vendiendo, se está generando una idea de sexualidad que es súper limitada y que no todo el mundo entramos en esa idea de sexualidad. Es una idea que está muy focalizada en los genitales, una idea que está muy focalizada en esto de tener bebés, una idea que está muy centrada en personas jóvenes y eso nos hace hablar como de la sexualidad, ¿no? Como que solo hay un tipo de sexualidad. Ampliando ese foco, porque claro, aquí ya en el momento en el que tenemos como esas 4 ideas, personas, por ejemplo, que sean mayores, personas que tengan un cuerpo pues, que no es el que sale en los anuncios de colonias de televisión y demás, ya no están en ese marco de sexualidad. Entonces, si conseguimos ampliar ese foco, por ejemplo, entendiendo que la sexualidad es algo que está en toda la piel, que podemos disfrutar a través de todo el cuerpo, y esto además nos vendría bien a toda la sociedad. ¿Vale? Y aquí ya me salgo un poquito de lo relacionado con las jornadas, que es mujer y personas con discapacidad, sino que si entendiéramos que la sexualidad está en todo el cuerpo, por una cuestión meramente de edad, por ejemplo, si el día de mañana nuestros genitales no funcionan como pensamos o como esperamos y tenemos esa sexualidad, esa erótica mucho más globalizada en todo el cuerpo, si tenemos algún tipo de dificultad nos vamos a poder adaptar muchísimo mejor. O nadie estamos libres, pues en algún momento tengamos algún accidente y tengamos una discapacidad física sobrevenida. Entonces, bueno, pues también el ir adaptándonos, ya aquí hablo, lo que quiero puntualizar, que es
para toda la sociedad, ¿eh? Entonces, todo eso nos haría poder disfrutar más allá de lo que nos han contado de que hay que introducir cosas en sitios, ¿vale? Básicamente así es como que se reduce. Luego, aparte de eso, la sexualidad es algo que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? Porque no solamente tiene la función de la reproducción, sino que está también la función del placer, está la función comunicativa, relacional, etcétera, ¿vale? ¿Y esto qué nos hace? Que dejamos de hablar de la sexualidad, así como letrero, y empezamos a hablar de sexualidades. Y ampliando este foco, lo que conseguimos es que todas las personas sintamos que tenemos un espacio y un hueco y que estamos siendo representadas a nivel social. Con esto de la representación, estos días, cuando estábamos preparando un poquito la presentación y así, dijimos, vamos a hacer una prueba. Y nos metimos en Google y buscamos distintas cuestiones, ¿vale? Buscábamos la representación de mujeres con discapacidad en incluso colectivos LGTBI, ¿vale? Imágenes. Y resulta que salen lesbianas, salen gays. Esas lesbianas, en la mayoría de casos, que decíamos, no va a salir nadie con una silla de ruedas, ¿pero qué es esto? No, es tan importante hablar de interseccionalidades y contemplar a todo el mundo, contemplar todos los cuerpos, contemplar todas las realidades, que incluso dentro de un colectivo como es el LGTBI, que es que está más abierto a la diversidad, que este colectivo no puede haber nada, y cuando vemos el tipo de imágenes que representan esas diversidades, pues no sale esa representación, ¿no? Si buscamos, por ejemplo, la representación de el deseo, lo erótico, el placer erótico en mujeres con discapacidad física, suenan los grillos, tampoco salía ninguna imagen. Las únicas imágenes que hemos encontrado, de hecho, si pasas, creo que la siguiente diapositiva, es del perfil, claro, un perfil totalmente centrado en este tema, que es de Silvina Peirano, ¿puede ser? Peirano. ¿Alguien la conoce? Ángeles nos dice que sí. Sí. Claro, es que esta mujer se dedica a hablar de esto, precisamente, salvo en el perfil de esta mujer que habla continuamente de la sexualidad y de la discapacidad física. No hemos encontrado representaciones, hemos encontrado unas cuantas. Aquí hemos puesto pues, de placer, de pasión, de sensualidad. Una mujer en silla de ruedas es como que no está representada esa erótica, esa seducción, esa capacidad, ¿no? De, aquí estoy yo, y soy sexy, y soy deseable, y puedo ponerte a 100. Porque mi cuerpo lo vale, porque pues, todo el mundo tiene esa capacidad de encender el deseo. Y ese imaginario social, claro, hemos empezado con esa imagen de la chimenea, pues es lo que nos lleva a tener que hacer este tipo de jornadas, porque si esto estuviera visibilizado, pues no estaríamos aquí esta tarde, ¿no? Y de hecho voy a ser cansina y lo he dicho un montón de veces, que estemos teniendo que estar hablando de este tema es precisamente para hablar y visibilizar. Y cuanto más hablemos y visibilicemos, más naturalizaremos y normalizaremos el hecho del deseo y del placer en mujeres pues con discapacidad. Y incluyendo con orientaciones sexuales, porque claro, una vez que salen, si sale alguna imagen de mujeres con discapacidad en un contexto de pareja, suele salir en un contexto heterosexual. O sea, son como asignaturas pendientes que como sociedad tenemos y cada uno dentro de nuestro campo, los colectivos LGTBI, incluso nosotras, o sea, como un ejercicio también de autocrítica, ¿no? Profesionales de lo social, tenemos que ser muy conscientes porque también lo cultural nos impregna, ¿vale? Y esa autocrítica creo que es necesaria. Y que caemos en la trampa, es decir, que nos ponemos en piloto automático. Esto es como lo de los comportamientos y las actitudes machistas, que sí, que somos muy feministas, pero que casi siempre se nos va la pinza en algún momento y pegamos una patinada, ¿vale? Entonces, bueno, pues es así, o sea, lo que no se nombra no existe, así que hay que nombrar, visibilizar y demás, ¿vale? Esto nos lleva, fijaros, a nosotras muchas veces nos piden, por ejemplo, formaciones de sexualidad en mujeres. Si ya hay veces que es complejo
unir, porque históricamente son dos cosas que se han separado, ¿no? Y como que no se nos ha permitido experimentar de manera conjunta, ser mujer y además pues vivir libremente nuestra sexualidad, cuando ser mujer se junta con otras cuestiones, aparecen lo que llamamos las interseccionalidades, es decir, ser mujer y ser una mujer racializada, tener una discapacidad, ser mayor, tener un cuerpo no normativo, pertenecer o ser lesbiana, ser trans, persona no binaria, etcétera. Al final lo que conseguimos es que haya una serie de discriminaciones que se van sumando unas a otras. Tampoco nos vamos a centrar muchísimo aquí porque luego sabemos que Ángeles va a comentar mucho más profundamente esto, ¿vale? Pero bueno, también tener en cuenta que personas que quizás no convivamos con distintas diversidades, pues también tenemos que ser conscientes de los privilegios que tenemos, ¿vale? Porque al final esos privilegios pues nos dan, bueno, pues una serie de cosas que otras personas no tienen, ¿vale? Esta diapositiva que veis ahí, como que hay mucha cosa, la vamos a pasar como muy rapidita, ¿vale? Al final son una serie de mitos que nosotras nos hemos ido encontrando cuando hemos ido trabajando con personas con discapacidad, en concreto con mujeres y demás. Antes Ruth ya lo comentaba, el tema de la infantilización. Parece que en el momento en el que hay una discapacidad física, automáticamente en muchas ocasiones se tratan como a niñas, ¿no? A veces mismamente con cuestiones relacionadas con el propio cuerpo, con no pedir permiso cuando se va a acceder al cuerpo. Si en algún momento una persona necesita apoyos para el tema de la higiene, el no avisar qué se va a hacer. Es decir, se abordan sus cuerpos, como que se generan situaciones muy incómodas y violentas, ¿vale? A veces se piensa que o bien son personas no sexuadas, son personas asexuadas, o bien son personas con una sexualidad hiperdesarrollada. A veces lo que nos encontramos es que no es que haya una hipersexualización, sino que hay una hipervigilancia, es decir, hay más ojos mirando a ver qué se hace, qué no se hace, hay como mucho más control y ahí lo que hace es pues, que se pilla más veces haciendo cosas pues, que normalmente se hacen en la intimidad y todo este tipo de cuestiones, ¿vale? El tema de la orientación sexual, y esto pasa en general, se presupone esa heterosexualidad y no se contemplan. Y eso lo vemos desde peques. ¿Cuántas veces estamos por ahí y le preguntamos al típico niño, ¿qué? ¿No tienes novia? Bueno, pues podemos añadir la cuña, o novio. Y ahí ya dejamos ahí un poco, y al revés, ¿vale? Con chicas también. Hay veces también que se dice que hay una falta de interés por la sexualidad. No suele haber una falta de interés por la sexualidad, sino lo que suele haber es una obligación o una prescripción de silencio. Es decir, de estos temas mejor no hables, mejor no preguntes. No hay muchos espacios en los que preguntar, con los que compartir y todo este tipo de cuestiones. Hay veces que también se piensa que la sexualidad es un aspecto no prioritario. En ocasiones ha habido chicas o mujeres que nos han venido y nos han dicho, pues es que me he encontrado con frases del tipo, bastante tienes tú ya con lo tuyo, como para encima estar preocupándote de tu sexualidad y demás. Bueno, pues es un aspecto más en la vida, ¿vale? Se piensa que no necesitan intimidad. Hace poco en un instituto una chica con una discapacidad con una discapacidad física me decía, ¿no? Que, bueno, pues que ella estaba empezando a explorar su cuerpo, pero tenía dificultades a nivel motor y que no podía explorar su cuerpo pues como a ella le gustaría, que lo comentaba en casa, que se pensaba que no se tenía que dar esa intimidad. Entonces, bueno, pues muchas veces son cosas tan sencillas como generar esos espacios y generar esas oportunidades, ¿vale? De hecho, a nivel institucional, porque cuando estás en tu casa, bueno, de alguna manera puedes generar algún espacio de intimidad, pero personas que están en alguna institución, esto a veces lo tienen muy complicado, porque hay una falta total y absoluta de conciencia de esta faceta. Yo he trabajado durante muchos años en un centro de personas que tenían distintas discapacidades, tanto a nivel físico como a nivel intelectual, y recuerdo perfectamente la imagen de una señora que tenía una parálisis cerebral y ese momento previo al desayuno donde se hacían las higienes y esta mujer estaba en la cama y se estaba tocando. Como buenamente podía, la mujer se estaba tocando. Y llegaron sin llamar a la puerta, punto número 1, no hay intimidad, tú te puedes estar apañando como buenamente
estés pudiendo con tu cuerpo, en el mejor de los casos, ¿vale? Porque no siempre es posible sin una ayuda. No llamas a la puerta y luego, siguiente respuesta por parte de esas profesionales que llegaron, fue llamarle marrana a la pobre señora y quitarle la mano que la tenía apoyada, se la quitaron mientras le llamaban marrana. Entonces, este tipo, a nivel social, profesionales que trabajan en lo sanitario, en lo social, que están en esos autocuidados de higiene, que ayudan a personas en el día a día, esta faceta, esta parte es parte de la vida. Y sin tener placer no nos morimos como nos podemos morir de sed o de hambre, ¿vale? Pero forma parte de mis derechos como los de cualquier persona. No se trata de hacer cosas con el cuerpo de alguien sin consentimiento, se trata de que yo pueda tocar mi propio cuerpo y tener un espacio de intimidad. Y esto es importantísimo y a veces a nivel social nos olvidamos de esto. Pues un ejemplo de ridiculización y de no respeto, ¿no? Por otro lado, a veces nos dicen, es que no pueden tener relaciones sexuales normales. Normal. ¿Qué es lo normal? Es lo normal. De hecho, la semana pasada pudimos traer con Andrea Gutiérrez de la Universidad de La Rioja a una compañera nuestra que es sexóloga, que de hecho la obra se llamaba Lo Normal. Y era un teatro, pues precisamente, pues eso, que lo normal no existe y lo normal es pues la diversidad, ¿no? Lo frecuente, no es lo normal. Entonces, bueno, si pensamos que la sexualidad, insisto, con lo de antes, solamente tiene que ver con introducir cosas en sitios, pues bueno, pues hay personas que sí, personas que no, personas que pueden y no quieren, personas que quieren y no pueden, bueno, pues ahí hay muchas combinaciones posibles, ¿vale? El tema de la falta de atractivo y la ausencia de placer, como comentaba antes Ruth, todo el mundo somos atractivos o atractivas para alguien, es decir, todo el mundo tenemos nuestro público. Así que bueno, pues estas ideas así que se tienen como que no, ¿vale? El tema de tener pareja a veces se impide desde las propias familias nuestras, quizás esto lo vemos más cuando trabajamos con entidades de personas con discapacidad, las propias familias se niegan, ¿no? Porque están más ancladas en los miedos, en ay, ¿qué va a pasar? ¿No? Fíjate, bueno, pues todo este tipo de cuestiones. El tema de la maternidad y la paternidad. Hace unos años, por ejemplo, en el Hospital de Toledo la parte de sexualidad era única y exclusivamente para temas de reproducción. Esa era la parte de la sexualidad, solamente se centraban en la parte de la función reproductiva, pero actualmente, pues gracias también a Natalia Rubio, pues que es una de las grandes sexólogas en relación a personas con discapacidad, pues ha estado ahí pico y pala y sabemos pues que ya ese área de sexualidad es muchísimo más amplia y ya no solamente se centra en el tema de tener bebés, ¿vale? Y luego hay veces que nosotras que nos dedicamos tanto a la educación sexual, a veces surgen ideas de estas de, no, es que a ver si vais a ir a darles ideas. Bueno, pues no solemos dar mucha idea que no esté ya en alguna cabeza. Es decir, no solemos meter muchas ideas que no estén. Pero sí que es cierto que esto de la educación sexual y de dar ideas vincula muy bien con cuestiones relacionadas con el tema de cómo las distintas formas, ¿no? de hacer educación sexual. Una es no hablar. No hablamos de esto, no visibilizamos y tenemos que estar aquí ahora mismo haciendo una visibilización porque a nivel social hay un auténtico silencio, ¿no? de la diversidad sexual y de la propia sexualidad en mujeres con discapacidad. Otra cuestión es, otra forma de hacer educación sexual es hablar cuando pasan cosas, ¿no? Hablar a veces cuando alguna chica con alguna discapacidad física se ha echado pareja, claro, como no se ha hablado, no se han trabajado ciertas cosas, es como ahí es cuando nos llaman a nosotras y nos dicen, a ver, ¿cómo podríamos trabajar esto? ¿Qué herramientas podría utilizar en mis relaciones y demás? ¿No? Además, claro, la información que hay a nivel sexual está como muy centrada, como antes ha comentado Bárbara, a nivel genital, a nivel de introducir cosas en agujeros, cuando, si no lo sabemos, aquí lo adelantamos, las personas que tenemos vagina, la vagina está diseñada para parir, tiene poquitas terminaciones nerviosas, entonces meter cosas por la vagina tampoco es que sea una cosa que produzca demasiado chiste, ¿vale? Claro, chiste porque vemos risas, pero es que claro, luego nos llegan las mujeres y piensan que están rotas y no, y es una cuestión puramente anatómica y resulta que no, que a ver si es que nos han vendido un modelo de erótico bastante centrado en el falocentrismo. A lo mejor se me ocurre, así como teoría. Y fijaros la importancia, simplemente es un detalle anatómico, anatómico.
la vagina está diseñada para parir, al margen de que se tengan partos o no. Esto, la naturaleza ha sido amable y no ha puesto muchas terminaciones nerviosas. Este hecho, este dato, pequeño dato, ya nos está abriendo muchísimas posibilidades y nos está ayudando no solo en el ámbito que estamos aquí trabajando a nivel de adolescencia, trabajando bien en el tema de la piel y esto, ya nos estamos previniendo un montón de cosas desde lo positivo, no desde lo negativo. Entonces, bueno, me he dispersado y... No pasa nada porque es bastante habitual en nosotras. Sí. Así que bueno, ya estamos entrando en nuestra salsa, como podéis ver. Vale, fijaros, con esto de hablar siempre, que comentaba Ruth y demás, claro, tenemos que hablar siempre, pero no podemos hablar de lo que nos da a nosotras la gana. Claro. Tenemos que escuchar y tenemos que preguntar y tenemos que saber qué necesidades existen. Porque si al final actuamos desde esa posición, desde el privilegio y desde una actitud como muy paternalista, no, es que yo te voy a venir aquí a hablar y a contarte lo que tú necesitas. No, a lo mejor cada persona tiene sus propias necesidades y hay que adaptar, ¿no? Si hay necesidad de apoyos o no, información o lo que sea, entonces nos tenemos que adaptar mucho a la persona o a las personas que nos estén consultando en ese momento. Bueno, ya vamos, ¿qué tal vamos? ¿Vamos bien? Sí, una cosa, claro, que estamos hablando de hablar, veis que nos dispersamos una barbaridad. Cuando hemos dicho de hablar, cuando pasan cosas, cuando me he hecho pareja, que ha sido en el momento en el que me he ido, lo importante es hablar siempre, porque si hablamos siempre... Si hemos contado estos datos desde el principio, desde que son chiquis, si hemos hablado del deseo desde que son chiquis, desde que están en infantil y le hemos hablado qué quieres hacer con tu cuerpo y qué no, qué cosas te gustan y qué no. Claro, con peques adaptado a su nivel, Claro, que es pues, besos, abrazos, cosquillas, ¿vale? Que es que luego hay veces que se malinterpretan las cosas. No, que no se malinterpreten, por Dios. ¿Qué cosas me gustan o qué cosas no me gustan con mi cuerpo? Si empezamos a trabajar esto desde edades tempranas, qué quiero y qué no, cuando llegamos a edades adultas, nuestras interacciones, aparte de la comunicación, lo que yo pido, una de las cosas que pasan es que hay silencios, esos armarios que no sé muy bien cómo abrirlos a veces, y entonces callo, y no cuento, y no pregunto, y no pido. Entonces, el naturalizar cosas desde pronto lo que me hace es que también aprenda a hablar, aprenda a pedir, aprenda a comunicarme en este ámbito. Y bueno, vamos terminando con otra de las ideas, y es que todas las personas somos seres sexuados porque la sexualidad es un aspecto biopsicosocial, ¿vale? Es una combinación de estos tres aspectos. Somos seres deseantes, es decir, tenemos nuestros anhelos, nuestros disfrutes, nuestras peculiaridades eróticas, nuestros deseos, y somos seres deseables. Somos personas dignas de ser deseadas, de ser queridas, de ser amadas, etc. Fijaros, aquí os vamos a contar una anécdota, bueno, una anécdota. Tampoco sé si se llama anécdota. Bueno, una cuestión que es bastante representativa, ¿vale? Nosotras hablamos de peculiaridades eróticas, pero porque nos parece un término mucho más amable y las palabras crean muchas realidades. Entonces, peculiaridad nos parece que es algo juguetón, divertido, ¿vale? Pero hace unos años y a día de hoy sigue existiendo ese término, se habla de parafilias, ¿vale? Y parafilia ya es un poco... ya es como un poco más... la persona rarita que le gustan cosas raritas, ¿vale? Bueno, pues para que os hagáis una idea, nosotros tuvimos un profesor de sexología que tenía un listado enorme de peculiaridades eróticas, pues eso, muy diversas y muy variopintas. Y el otro día preparando esto digo, voy a echarle un vistazo al listado que seguro que nos encontramos algo para llevar. Pues fijaros, parece ser que cuando alguien siente atracción sexual, erótica, etcétera, por una persona que tenga algún tipo de discapacidad física, tenemos que darle una etiqueta especial. Y de hecho hay parafilias que reflejan esta situación. Por ejemplo, abasiofilia, preferencia erótica por personas con limitaciones motoras, atracción por la discapacidad en sí o por el uso de silla de ruedas. Es decir, es como que creamos una realidad, como a ti que te gusta esto, te tenemos que poner una etiqueta. Pues a lo mejor no hace falta la etiqueta, creo yo. O, por ejemplo, acrotomofilia, preferencia erótica por personas con algún miembro amputado. Lo mismo que antes. Y otra exactamente igual, dismorfofilia, atracción erótica por personas asimétricas o con ciertas deformidades en el cuerpo. Y esto está recogido en un listado
O sea, es que estos términos existen. ¿Por qué tenemos que etiquetar y nombrar algo que tiene que ver con los deseos por preferencias concretas hacia otras personas? ¿No? Pues esto, pues si encima esto te lo encuentras en un listado de parafilias, dices, pues a ver si yo siento atracción por este tipo de características y ya me siento mal. ¿Y qué hago? Pues me meto en ese armario de las peculiaridades eróticas, ¿vale? Y bueno, ya con esta ideita acabamos, que posiblemente sea pues la idea pues más polémica de la tarde. Ah, bueno, sí. Tira. ¿Qué cositas podemos encontrar como apoyos, ¿no? En muchas ocasiones vamos a necesitar estos apoyos. En algunos ámbitos vamos a tener que tirar de los derechos sexuales, sobre todo a nivel institucional, cuando se niega la sexualidad, cuando se niega esas expresiones de la sexualidad, nos vamos a tener que agarrar a esos derechos sexuales. Información y educación sexual va a ser prioritaria a todos los niveles. Puede ser muy útil entrar en grupos, en colectivos, seguramente en el centro LGTBI, en Colón, este tipo de cuestiones, en Avenida Colón, este tipo de cuestiones, hay grupos donde se hablan, se comparten experiencias, se comparten vivencias, hay grupos específicos, días concretos, a veces puede ser muy útil. ¿Para qué? Pues para ir hablando, para ir saliendo con mis tiempos, a mi ritmo, con mis armarios, compartiendo mis vivencias, dándome cuenta que a lo mejor lo que me pasa a mí no solo me pasa a mí y le pasa a mucha más gente. Y son entornos seguros y la gente la conocemos y es bastante maja. Así que si en algún momento pues sabéis de alguien que pueda necesitarlo, pues están por allí Balba, está Javi y demás, pues que os pueden echar un cable. Apoyos materiales hay un montón, hay una asociación que se llama Sexualidad y Discapacidad que a veces tiene un montón de materiales y bueno, pues como ha dicho Bárbara, hay un ámbito que es quizá el más controvertido, que es el tema de la asistencia sexual. Que antes de meternos aquí, hay veces que también hay que preguntarse si hay necesidad de apoyos en otras áreas de la vida, se abre el gran melón de ¿y si necesito apoyos en la faceta de lo erótico, de acceso a mi cuerpo y demás? Entonces, simplemente, no queremos tampoco que esto se genere un debate de tres pares de narices, pero simplemente porque conozcáis, bueno, pues distintas ayudas, distintos apoyos, distintos colectivos que, bueno, pues luchan o que visibilizan estas cuestiones, ¿vale? La asistencia sexual. Nosotras, por ejemplo, tenemos compañeros y compañeras que han hecho las formaciones que legitiman o que permiten hacer esta asistencia sexual. Normalmente son personas de apoyo muy especializadas para que los derechos sexuales de una persona sean reales en cuanto al acceso del propio cuerpo, ¿vale? Normalmente esta asistencia sexual viene acompañada de educación sexual. Si es por personas con formación en sexología, infinitamente mejor, ¿vale? Y esa asistencia sexual normalmente no incluye relaciones físicas entre las dos personas, ¿vale? Suelen ser más de necesito que coloques mi mano en esta zona, necesito que me alcances este tipo de juguete o ¿vale? Es más ese tipo de asistencia, ¿vale? Y luego ya, esto hay que diferenciarlo porque no es lo mismo de surrogates, que son figuras que, por ejemplo, en una intervención terapéutica para algún tipo, por ejemplo, de dificultad erótica y demás, hay personas que practican con esa persona y luego ya pues estaría la prostitución, que todo el mundo pues sabemos en qué consiste, ¿vale? Simplemente pues eso. Sí que es cierto que, como comentaba antes Ruth, a ver, la sexualidad, el tener relaciones sexuales no es un derecho ni es una necesidad como tal, es decir, nadie se va a morir por no tener relaciones sexuales, pero el acceso a mi propio cuerpo, a mi propio placer, ahí sí que hay un derecho y bueno, pues luego de derechos nos hablará muchísimo más la compañera. Esa diferenciación entre asistencia sexual y prostitución, por ejemplo, sí que me parece importante porque son dos cosas totalmente distintas. El que alguien me ayude a colocar la mano en mis genitales porque quiero tener placer y no puedo,
no es lo mismo que contratar a alguien para que tenga relaciones sexuales conmigo, ¿no? Porque a veces esta diferenciación es importante porque a veces se mete en el mismo saco y lo que está pasando ahí, muchas veces también la asistencia sexual va acompañada de esa educación sexual y de esa globalización de la erótica y demás que dentro de la prostitución obviamente no está, ¿no? Entonces, tampoco es justo a veces que se meta en el mismo saco ambas cosas. Así que bueno, nos hemos ceñido al tiempo súper bien. Estamos súper orgullosas de nosotras. Bueno, y aquí os traemos una de las poquitas imágenes que tenemos, que es de Isa, de la Psychowoman, que igual la conocéis, que está por redes sociales y demás. Entonces, bueno, pues en el último libro que ha sacado, que es el de Sexualidades, venían incluidas estas láminas que, bueno, pues la verdad que contempla distintos tipos de diversidades y demás. Y bueno, pues para terminar, nos apetecía compartirla, pues porque es de las poquitas así que hemos encontrado así resultonas. Así que nada, pues muchísimas gracias por atendernos, por aguantarnos aquí la turrita y nada, cualquier pregunta que tengáis ahora o lo que sea, pues estamos disponibles. Muchas gracias, Ruth y Bárbara, por compartir vuestro conocimiento y por visibilizar este servicio tan necesario y valioso en nuestra comunidad. Ahora abrimos un breve espacio para preguntas. Si alguien quiere intervenir, puede levantar la mano y nuestra compañera acudirá a vuestro sitio. Bueno, buenas tardes. Quisiera preguntaros si recibís personas con discapacidad en busca de asesoramiento sexual y si es así, ¿cuáles son las consultas más comunes de este colectivo? Sí, de vez en cuando, no es una cosa que sea como muy frecuente, pero periódicamente sí que vamos recibiendo algunas consultas relacionadas con esto. Tiene que ver muchas veces con el placer, tiene que ver con esa globalización, ese cómo puedo conseguir placer con mi cuerpo y cómo dentro de mis limitaciones, cómo puedo hacer realidad esa satisfacción de la erótica. A ti hace poquito tú has tenido como más unas... Aunque me escucháis, creo que esto es bueno para el tema del, o sea, quien está conectado, ¿no? A veces viene también, por ejemplo, cuando hay una discapacidad sobrevenida por algún tipo de accidente, algún tipo de enfermedad o lo que sea, a veces vienen las parejas para ver cómo se adaptan a la nueva situación, cómo pueden seguir, bueno, pues disfrutando en una situación pues que hay veces como que te arrolla, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante también ese aspecto. A veces, por ejemplo, cuando son personas más jóvenes, nos preguntan cómo pueden sacar este tema en casa, cómo pueden desde las familias abordar esto. A veces son las propias familias las que quieren acercarse a sus hijos o hijas porque intuyen que algún tipo de interés hay, pero si una parte no habla y la otra parte tampoco, pues al final se queda la casa sin barrer. Entonces, bueno, pues esas son un poquito las principales demandas que solemos tener. Bueno, eso, y búsqueda de materiales, que en ocasiones también nos piden referencias pues, de libros, de asociaciones, de bueno, pues, información en general y demás. Sí. Yo quería preguntaros, es que yo he vivido mucho tiempo con mi madre y mi padre, y mi madre nunca me dejaba tener pareja, y siempre he tenido que siempre me tenía que quedar con ellos, y la primera vez que tuve pareja me tenía que llevar a mis dos sobrinos y no podía hacer nada porque siempre me decía, tienes que ir a buscar a tus dos sobrinos porque no te voy a dejar sola con el novio que tienes, porque no quería que tuviera novio, quería que estuviera sola. Pues gracias por compartir tu experiencia. Mira, esto es algo que nos encontramos muy a menudo, por esa infantilización en muchas ocasiones que sucede, sobre todo por parte de familias. Y a ver, aquí lanzamos una pequeñita lanza a las familias. Hay familias que hacen lo mejor que pueden y lo mejor que saben porque han nacido, han crecido en un contexto en el que la sexualidad ya estaba totalmente, metida en un cajón, así que si encima mi niña... porque muchas veces seguimos siendo mi niña aunque tengamos 57 años, ¿vale? Con discapacidad física, etcétera, pues bueno, ahí la cosa se complica un poco, ¿vale? Y sobre todo porque muchas veces se está anclado o anclada en los miedos.
en esos miedos de, ay, a ver si le va a pasar algo, ay, a ver si viene un embarazo, ay, a ver si van a hacer algo que no quiere que haga con su cuerpo, ¿vale? Entonces, muchas veces esto se soluciona hablando directamente con las familias. Es decir, quien necesita a veces ayuda es la propia familia, ¿vale? Para que entienda pues, que hay determinadas apetencias que pueden gustar, que pueden... Nosotras, ha habido veces también que han venido familias y nos han dicho, oye, que mi criatura tiene pareja y yo no quiero meterle mis miedos en el cuerpo y bueno, pues oye, hay veces que hay avances pequeñitos, pero los hay. Gracias por compartirlo. ¿Alguna pregunta más? A ver, 2 preguntas. Una, habéis hablado de parafilias. Para vosotros, ¿dónde estaría la diferencia entre una parafilia o un gusto particular o algo que te dé morbo? Es que el término parafilia, desde nuestra visión, es un término que es muy poco apropiado. O sea, entendemos más bien la palabra peculiaridad erótica. Peculiaridad en el sentido de que a lo mejor no es lo más frecuente lo que suele hacer o lo que suele mover el deseo de la mayoría de gente. Entonces, de hecho, la palabra parafilia en sí es una palabra que nosotras solemos generar bastante rechazo hacia ellas, porque tiene una connotación a nivel histórico que es negativa, ¿no? Y esto al final hace que una persona pueda tener una vivencia muy negativa de algo que no es problemático en sí. Creo que preguntas más por el tema, aparte de por esto, por tema dónde está el límite, ¿no? De una cosa, de otra y demás. Al final, los límites muchas veces se marcan históricamente, es decir, por lo que en ese momento está más aceptado socialmente o no. Y a ver, un límite que para nosotras es claro es si mis propios deseos pisotean derechos de otras personas, pisotean el consentimiento y todo este tipo de cuestiones, pues ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Sí que es cierto, por ejemplo, que dependiendo del lugar en el que nos encontremos a nivel geográfico o del momento histórico, la cosa cambia. O incluso a qué partes del cuerpo nos estamos refiriendo. Por ejemplo, hay determinados fetiches que tienen que ver con los pies, atracción por los pies. Y hay gente que dice, qué asquete, ¿no? Los pies. ¿Y qué pasa con los pechos? Porque los pechos, vamos, parte del cuerpo más erotizada que un pecho con volumen. Entonces, con los pechos no nos pasa nada, pero a alguien que le atrae el pie, ahí ya miramos rarete. Entonces, bueno, muchas veces también es una cuestión de frecuencias y no tanto de la persona que lo vive, sino de la persona que lo está viendo, que lo está mirando y lo está juzgando, ¿no? ¿Y la segunda era? Claro, estáis haciendo aquí una charla sobre personas con discapacidad, colectivo LGTBI, cuerpos no normativos y demás. Entonces, claro, es un supuesto teórico, ¿no? Más que otra cosa, por dejarlo claro. Claro, una persona igual que tenga todas esas particularidades que habéis estado hablando antes, claro, tendría más problemas para encontrar una pareja que se sienta atraída por ella, o igual no lo tiene. Pero claro, cuando tienes todo eso, puedes tener una autoestima baja y una creencia que te la haga creer. Entonces, claro, aquí se puede correr el riesgo de encontrar una pareja que no funcione o que incluso sea tóxica y esa persona, por miedo a nunca encontrar otra persona, se mantenga ahí o esté realizando prácticas que en el fondo no desea. ¿Qué aconsejáis, por ejemplo, acciones o...? Pues fíjate, de todo lo que has dicho, totalmente de acuerdo, pero además no es algo exclusivo a tener la mochila llena de diversidades. Es decir, si una persona tiene la autoestima baja o está un poco regulinchi o ha salido de una relación un poquito tal, tiene muchas papeletas de caer en una relación y de caer en la dependencia, de voy a hacer cualquier cosa para que me sigas queriendo. Y eso lo encontramos personas con discapacidad, sin discapacidad, del colectivo, fuera del colectivo, con cuerpos normativos, con cuerpos no normativos. Hay muchas veces que hay que trabajar muchísimo la autoestima, hay que trabajar muchísimo el quererse, hay que trabajar muchísimo el para qué queremos tener una pareja. Porque hay veces, claro, que idealizamos el tener pareja, vamos, lo más grande. Pero porque también luego Disney también está por ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay cosillas que las idealizamos, que pensamos que nuestra vida va a ser mejor con una pareja que sin ella. Entonces es muchísimo trabajo personal. Incluso hay veces que nosotras lo vemos porque, de hecho, estábamos comentando antes, esta semana hemos estado trabajando con personas con discapacidad intelectual, que a veces también hay que hablar del ligar, de cómo ligar, porque además hoy en día con el tema de las tecnologías se nos está olvidando ligar, no ligamos.
La gente está en las aplicaciones, pero luego se te pone una persona delante que te dice, uy, me encantas, y nos entra la flojera de, ay, no tengo ni idea de lo que hacer ahora. Entonces, muchas veces también depende de eso, ¿no? El enseñar, a ver, no es enseñar a ligar, porque nosotros, por supuesto, no somos gurús de esta gente que dice 10 pasos y la volverás loca. No, no somos de esa gente, ¿vale? Pero sí que, bueno, pues herramientas, aprender a leer las señales, gestionar los rechazos, súper importante, ¿vale? Así que, bueno, pues muchísimo trabajo personal y terapia quien pueda permitírsela, porque hoy en día el tema de la salud mental está caro. Muchísimas gracias. Solo un apunte más. Hablaban de la asistencia sexual y precisamente en La Rioja Sin Barreras, no recuerdo si fue el año pasado o hace 2, en Discapacitación, que es una jornada más que hacemos de sensibilización, que este año va a ser el 27 de noviembre a las 7 de la tarde en Ibercaja de Gran Vía, Fundación Ibercaja de Gran Vía. Bueno, pues vimos precisamente un corto de asistencia sexual. Creo que no estaba rodado en España, creo recordar que hablaban en francés. Lo he intentado buscar y no lo he encontrado, pero trataba un poco de eso, ¿no? De la asistencia sexual a una pareja que estaba en una residencia. Hay un vídeo que es súper famoso, Yes We Fuck, de Antonio Centeno, está ahí. O sea, y ahí habla largo y tendido de todo el tema de la sexualidad y además de una forma muy explícita de la asistencia y demás. Así que, bueno, pues quien quiera verlo, invitado está. Muchas gracias de nuevo, Ruth y Bárbara, por este espacio tan enriquecedor, que sin dudas nos deja muchas ideas, reflexiones y herramientas para seguir aprendiendo y avanzando. Un fuerte aplauso para ellas.